¿Qué tal? Es un gusto y una distinción para mí poder participar en el Congreso Latinoamericano de Investigación en Estudios de Género. Desde México les planteo cuál es el enfoque que di a mi investigación. Transversalizar el enfoque de género desde la academia. Esa es la propuesta que vamos a comentar. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Es identificar y analizar la incidencia del currículum oculto y el adultocentrismo como factores que limitan la enseñanza con perspectiva de género. Déjenme les comento que derivado de la demanda de un curso de docencia y perspectiva de género, de personas que están impartiendo cátedra, ya sea en licenciatura o inclusive en posgrado, donde se identificó que había problemas, que había necesidad de afrontar la situación, pero no se sabía cómo, es decir, se requería capacitación. Este es un factor importante. El grupo con el que se trabajó son 50 personas, todos solicitando, lo cual implica la disposición para aprender y conocer cómo incorporar la perspectiva de género desde la academia y en la academia, es decir, en las aulas. Por eso el planteamiento del problema se establece como la perspectiva de género puede ser correctamente incorporada con nuevos materiales didácticos y actitudes dentro del aula. Y aquí el planteamiento se genera porque, fíjense ustedes, que se identificó que en el concepto adultocentrismo es el aplicar criterios, razonamientos que dentro del aula se señala, no porque eres joven, no, pero tú no tienes la experiencia, no, pero te falta por conocer, no has leído. Es decir, negarnos a la postura del joven simplemente por ser joven. Y eso implica necesariamente que hay inclusive la reproducción de esquemas negativos. Porque la pregunta es, ¿por qué si todos estamos dispuestos a mejorar la condición de igualdad para construir una sociedad incluyente, por qué entonces los nuevos jóvenes, los nuevos egresados, siguen teniendo y siguen usando esos estereotipos negativos que van en contra de la integración y sobre todo que generan acciones de discriminación? Ante esa situación, la hipótesis que se planteó fue, si la educación social inicia en la familia y después se reproduce en la escuela, a partir de esquemas basados en conductas y estereotipos que promueven la desigualdad entre hombres y mujeres, entonces es necesario que la perspectiva de género sea correctamente incorporada en los materiales didácticos y en las actividades a desarrollar dentro del aula. Y esto es fundamental. Es decir, cuando nosotros hablamos de que estamos reproduciendo esquemas que son incorrectos y que estamos reproduciendo precisamente lo que queremos atacar y frenar, que son actos discriminatorios, es porque precisamente se identifica que existen currículums ocultos. El currículum oculto no es otra cosa, sino lo que plantea desde el nivel institucional qué cosa es lo que se quiere reproducir, los materiales que tenemos y la conducta que desarrollamos en el aula. Por eso es importante identificar que desde la academia podemos generar esa transformación, evitando reproducir esquemas que precisamente generan la discriminación. En México es muy interesante, se centra el estudio en el caso de México, porque se contempla en la Constitución, en el artículo 3, el derecho precisamente a la educación, pero hay una ley general de educación donde se incluye además que la educación superior tiene que ser con perspectiva de género, es decir, quitar esta serie de estereotipos que finalmente van a provocar problemas y discriminación. Es muy importante señalar que dentro del trabajo de los 50 profesores que yo les comentaba, había ya la necesidad de tener herramientas, de capacitarse para poder resolver los problemas que en el aula se identifican. Pero lo curioso es también decir, bueno, ¿por qué estamos reproduciendo los mismos esquemas? Porque los apoyos didácticos, porque los materiales que tenemos van encaminados precisamente a reproducir estos esquemas negativos. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Modificar estos apoyos didácticos, modificar los esquemas de dinámicas del aula para que en el aula y a partir de la educación podamos modificar y transformar esta visión. Si bien es cierto que es una categoría que nos ayuda el concepto perspectiva de género, esto se tiene que implementar en acciones. Es decir, desde nuestro comportamiento en el salón, quitarnos ese esquema del adultocentrismo
adultocentrismo, tener apertura y por otra parte revisar los contenidos que se están reproduciendo con los materiales que estamos dando de apoyo. No tiene ningún sentido que hablemos dentro del aula en la exposición de los diferentes temas que debemos de ser incluyentes cuando los materiales con los que estamos trabajando señalan cosas contrarias. Y basten solamente algunas referencias dentro de la investigación, hago el planteamiento de cuáles son los datos que tenemos, datos duros, lo cual nos refleja que efectivamente el incremento de las acciones discriminatorias han aminorado, pero no en lo suficiente. Tenemos, por ejemplo, que de 3 de cada 10 mujeres están fuera del mercado laboral, con una aclaración. Todas ellas cuentan con educación superior y hay limitantes que no permiten que se realice eso. Y lo que se identificó es que dentro de la propia aula se fomentan estas acciones de discriminación, porque si la mujer es casada, porque si la mujer ya tiene obligaciones, se le exige exactamente lo mismo. Lo que se plantea no es que se tengan beneficios por el hecho de ser mujer o porque está embarazada o porque es madre de familia, sino que se tenga una comprensión e inclusión, es decir, la dinámica de trabajo que se tiene que plantear, sí con la misma carga, con la misma exigencia, pero tomando en consideración estos elementos. Y por otra parte, hay un factor que al menos en México es muy puntual y que se ha reflejado en diferentes estudios, que es la remuneración que reciben las mujeres es distinta a la de los varones, aun cuando tengan el mismo nivel de responsabilidades y el mismo nivel de desarrollo profesional, es decir, el mismo grado de estudios o inclusive ha sido superior en algunos casos por parte de las mujeres y sin embargo la remuneración es menor por el simple hecho de ser mujer, lo cual es evidente que hay un acto discriminatorio, lo cual se tiene que traducir en modificar la evaluación de los programas a través precisamente de incorporar la perspectiva de género. Es decir, las políticas públicas están funcionando, no están funcionando, vamos a evaluarlo, pero con perspectiva de género. Hay otro punto importante para lograr esa igualdad, ese equilibrio, que es que se requiere educar para hoy frente a una crisis civilizatoria. Y además aquí hay que considerar que se incorpora la inteligencia artificial no solamente como una herramienta, sino además como un mecanismo para apoyar el desarrollo de la investigación. Y aquí hay varias reflexiones que se desarrollan en la investigación. Quizás si dentro de estos esquemas se planteara que la inteligencia artificial pudiera establecer, por ejemplo, en criterios de selección de personal, quiénes son los más aptos, sin distinguir entre hombres y mujeres y solamente haciendo un análisis por su trayectoria profesional, quizás en estos casos el que intervenga una máquina sería objetiva la respuesta, pero la pregunta es, ¿qué sociedad vamos a construir? ¿Qué perfil es el que necesitamos y requerimos para que pueda satisfacer las necesidades de la demanda económica y social de nuestra sociedad? Y esto es muy importante porque si no identificamos cuál es la sociedad o cómo es la sociedad que debemos de integrar, pues hay grandes problemas y un caso muy concreto lo tenemos en el supuesto de que se pretende integrar una sociedad en Estados Unidos, una comunidad en Estados Unidos donde ya se cuenta con el recurso económico Tesla, pero que ahí lo que se está buscando es precisamente que todo sea a través de la protección al medio ambiente, de la generación de nuevas tecnologías, donde hay todo un desarrollo sin contaminar y hay una armonía en el desarrollo de esta ciudad, pero el problema que se encuentra en este momento es cuál es el perfil de los habitantes que van a estar en esa ciudad. Eso es muy importante, los aspectos éticos, los aspectos de educación encaminados a qué sociedad es la que queremos construir. Y entonces, uno de los puntos torales que identificamos es que el adultocentrismo y el currículum oculto son dos aspectos que se reproducen y fomentan estereotipos, por lo cual desde la academia es indispensable que modifiquemos esas conductas. Pero fíjense que un hallazgo que identificamos dentro de esta investigación es que en muchas de las ocasiones los 50 profesores del grupo que estamos comentando reconocieron que efectivamente asumían actitudes y posturas adultocentristas, pero que sin embargo no sabían
que te recibían este nombre y la trascendencia que tenían. Es decir, reproducían esquemas como a ellos se los habían enseñado bajo el comportamiento de sus profesores, pero que ahora estaban repitiendo y que eso se traducía a la larga en un fenómeno que reproduces estereotipos que te llevan a actos de discriminación. Y lo mismo con el currículum oculto, es decir, esquemas que contemplan criterios institucionales que están reproduciendo a lo mejor inconscientemente o a lo mejor conscientemente, y eso es lo que hay que identificar y modificar, porque si bien es cierto que inicia desde la familia la construcción de todos estos comportamientos, también la escuela tiene un papel muy importante que puede frenar, reorientar o que puede fomentar. Y en este caso, pues lo que nosotros estamos considerando y proponiendo es que sí se puede dentro o desde la academia hacer una modificación para dar cumplimiento, en este caso concreto, a lo que establece la Ley General de Educación, de impartir educación superior de carácter transversal con perspectiva de género. Es decir, eliminar estereotipos que están reproduciendo conductas que son discriminatorias y que no permiten generar un desarrollo integral de hombres y mujeres. Cuando nosotros hablamos de perspectiva de género, creo que es muy importante el señalar que no solamente estamos hablando de actos que pueden incurrir en discriminación para las mujeres, también para los varones, y que la única forma en que puede darse una integración conjunta, un desarrollo armónico, en donde no haya discriminación, donde haya inclusión, es precisamente una sociedad que busque la armonía con un derecho humano, el derecho humano para todos, el respeto irrestricto a su libertad de poder tomar decisiones y de los demás de respetar la decisión que se haya tomado, sin juzgar, sin prejuzgar, y que esto nos va a llevar a construir una sociedad armónica, que finalmente es lo que estamos buscando. En este sentido, las consideraciones que yo podría señalar es que son datos importantes que nos llevan a la reflexión. El Banco Mundial señala que en 19 países limitan a las mujeres a ser titulares de propiedad inmobiliaria, lo cual coarta su derecho precisamente a poderse desenvolver y a poder ser independientes y contar con un capital. Otro punto importante es en un mundo globalizado y con la incorporación de la inteligencia artificial, podemos aprovechar y capitalizar para que los estereotipos de género no se repliquen. ¿Esto qué es? Nosotros alimentamos a las máquinas, nosotros me refiero a los seres humanos, nosotros alimentamos a las máquinas. Entonces, en esta información que le estamos brindando, que estamos allegando, lo que es importante es no permitir que se vaya a reproducir estos estereotipos para que esto a su vez siga reproduciéndote. Tenemos que cortarlo y esa información que le demos que sea de manera objetiva donde se evite precisamente todas estas posturas discriminatorias. Por otra parte, es necesario fortalecer los indicadores de desarrollo institucional, como ya lo comentaba, con perspectiva de género. Esto es valorar los resultados, pero en función de la condición, las distinciones que se hacen en cada una de las características que tiene hombres y mujeres, no con una condición arbitraria, sino por la condición natural, los criterios de evaluación que se deben de aplicar. Y por otra parte, que se requiere la transformación educativa bajo la premisa del bien común, es decir, la no discriminación, el respeto a tu decisión, a tu postura y el respeto que yo debo de tener para que manifiestes libremente esa conducta es lo que se denomina bien común. Bajo un principio de bien común de respeto mutuo, creo que podemos avanzar eliminando precisamente estos actos discriminatorios a partir, en un primer momento, desde la academia, de frenando, primero dar a conocer, visibilizar y frenar el adultocentrismo y modificar lo que conocemos como el currículum oculto. Bueno, pues estas y algunas otras consideraciones podrán encontrar en la investigación que por escrito ya hice llegar oportunamente. Muchísimas gracias por la oportunidad.